Gabriela Martínez Vélez, subdirectora de promoción fiduciaria en Banco Actinver, licenciada en Ciencias Jurídicas y maestra en Derecho Privado por la Universidad Regiomontana. Cuenta con especialidades en Derecho Inmobiliario, Fideicomisos y temas fiscales. Ha ocupado cargos clave en instituciones como Banregio, HSBC, Ucali e Internacional de Inversiones. Tiene más de 20 años de experiencia atendiendo a estructuras fiduciarias y relaciones con inversionistas. Presenta su conferencia Fideicomisos para el Mundo Inmobiliario. Foro Inmobiliario del Norte 2025. El poder de construir el futuro de México. Demos la bienvenida a Gabriela Martínez, quien nos acompaña el día de hoy para su ponencia. Muy buenos días a todos. Pues primeramente quisiera darle las gracias a los organizadores y asistentes a este evento, a toda la comunidad lagunera y gente que nos visita pues de Torreón, de Durango, de todos los lugares colindantes. Muy agradecida por esta invitación y sobre todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento y que es un honor para mí poder compartir mis conocimientos y experiencias. Es un privilegio ser parte de esta comunidad inmobiliaria, es lo máximo, me encanta, sobra decirlo, y agradezco la oportunidad de aprender de los expertos y poder compartir un poco de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años en el mercado, que de alguna manera ha sido parte de mi vida estos últimos 25 años profesionalmente hablando, ¿verdad? El tema a desarrollar en este caso se llama fideicomisos inmobiliarios. Hablar de fideicomisos es hablar de un universo de posibilidades. Soy, como mencionaba el video, actualmente ocupo el cargo de promoción fiduciaria, veo todo lo que es la zona norte de México. Actinver, somos una institución con más de 30 años en el mercado. Comenzamos con casa de bolsa y actualmente la estructura que tiene la institución nos permite justamente poder ser una alternativa para sus negocios. Para empezar, ¿qué es un fideicomiso? Muchas veces escuchamos la palabra fideicomiso, pero hoy por hoy muchas veces nos falta tener una definición clara en qué consiste. El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente aporta ciertos bienes o derechos a un contrato y constituye un patrimonio autónomo para ser destinado a cierto fin que sea lícito y que sea muy específico. ¿Quiénes participan en un fideicomiso? Fideicomitentes, que son los propietarios de los bienes que son aportados, fideicomisarios, quienes reciben el provecho o beneficio del fideicomiso, y pues la institución fiduciaria, ¿no? Que tiene que ser una institución justamente autorizada para efectos de cumplir esta función. El carácter de fideicomitente y fideicomisario lo puede reunir la misma persona. ¿Qué fideicomisos ofrecemos actualmente? Los fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración y fuente de pago, fideicomisos maestro, que les pueden apoyar mucho en sus temas de rentas, en esquemas de ingresos pasivos, fideicomisos de planeación patrimonial, que también son bastante atractivos, fideicomisos de control accionario, depósitos condicionales o escrows, como comúnmente se les llama, fideicomisos emisores de fondos de ahorro y planes de pensiones. En el tema inmobiliario, los fideicomisos inmobiliarios consisten básicamente en que se reúnan y se conjunten esfuerzos por parte de fideicomitentes a fin de lograr un desarrollo inmobiliario. Puede darse el caso que una de las partes aporte la tierra, que es lo que generalmente se acostumbra. Una parte pone la tierra, otra el desarrollo, conjuntan esfuerzos y se obtiene en consecuencia un desarrollo inmobiliario. Por medio de ese fideicomiso se da trámite justamente a permisos, licencias. El fiduciario, dentro de sus fines, establece justamente esa facultad, que el fiduciario les da el poder para poder llevar a cabo
todos los trámites, permisos y licencias, hasta la constitución, en su caso, de régimen en condominio, para poder llevar a cabo las transmisiones a favor de terceros. ¿Qué característica puede tener? Que pueden hacer desarrollos justamente residenciales, comerciales, industriales, de oficinas e incluso hoteleros. ¿Qué beneficios tiene constituir un fideicomiso? Les da certeza jurídica, tanto a los socios del proyecto como a los posibles compradores, en virtud de que se constituye un patrimonio autónomo. El patrimonio del fideicomiso podrá servir como garantía en los créditos que se contraten para el desarrollo mismo del proyecto. Hablamos de un crédito puente. El fideicomiso puede recibir directamente el producto de la comercialización del proyecto, es decir, el flujo de las ventas o de las rentas, a fin de que el flujo sea repartido en las proporciones o porcentajes acordados por los fideicomitentes. Por medio del fideicomiso se puede diferir el pago al impuesto sobre adquisición de inmuebles a través del derecho de reversión contemplado en el artículo 14 del Código Fiscal. El artículo 14 del Código Fiscal les da la oportunidad de que justamente no hay una enajenación, porque se establece un derecho de reversión, que consiste en el derecho a readquirir los bienes que ustedes aportan. En caso de ser necesario, se podrá inscribir ante el SAT como un fideicomiso de ingresos pasivos o de actividad empresarial. ¿Cuál sería el motivo por el que se tendría que dar de alta un fideicomiso ante Hacienda? Cuando el fideicomiso justamente haga esa labor de comercializar, esa labor de recibir ingresos por rentas, facturar. Y también, en el caso de los fideicomisos de actividad empresarial, cuando justamente, como su nombre lo indica, por medio del fideicomiso hacemos justamente estas gestiones, transmitimos, recibimos productos de venta, repartimos, facturamos, en fin, se cumplen con todas las obligaciones. De acuerdo a la ley, las formalidades que debe de cumplir un contrato de fideicomiso son las siguientes. Debe de constar por escrito. En el caso de los bienes, particularmente que estamos en temas vivienderos, en bienes inmuebles, debe de inscribirse en la sección propiedad del registro público correspondiente a la entidad donde se encuentre el inmueble, para efectos de surtir efectos contra terceros. Y el fideicomiso de garantía, que también es un auxiliar para las actividades de ustedes como desarrolladores, es justamente que debe constar por escrito, y tratándose de fideicomisos cuyo objeto recaiga sobre bienes inmuebles, debe de ser sobre escritura pública e inscribirse. ¿Qué ventajas tiene? Se puede constituir de manera irrevocable, es decir, se puede quedar sin efectos el contrato. ¿Por qué circunstancias puede quedar sin efectos? Más adelante veremos por qué situaciones puede ser. Le da transparencia y formalidad, se tiene una economía al instrumentar, hay una rendición periódica de cuentas, el fiduciario tiene la obligación de rendirles cuentas, emite estados de cuenta fiduciarios, y a finales les da, incluso en el banco les damos un acceso para efectos de que ustedes estén monitoreando movimientos dentro del fideicomiso, altas y bajas de patrimonio. Y como lo mencionamos, la autonomía patrimonial. Eso es sumamente importante, porque justamente cuando se conjugan esfuerzos, la persona que vaya a invertir en algún proyecto quiere tener la certeza de que está invirtiendo en algo que al final del día está en propiedad fiduciaria, ya salió de la esfera jurídica del dueño del terreno. Entonces tienen esa seguridad de que efectivamente están haciendo una inversión sobre un bien que está en posesión de una fiduciaria, y que la fiduciaria tiene que acotarse a los fines establecidos en el contrato. Es la única figura en México que contempla poder aportar bienes con el derecho de readquirir, el famoso derecho de reversión. Ese es fundamental. ¿Qué fines del fideicomiso generalmente establecemos en los inmobiliarios? El fiduciario recibe en propiedad del bien inmueble. El fiduciario le permite a la desarrolladora gestionar factibilidades, permisos, licencias. El fiduciario entregue recursos a la desarrolladora para la construcción del proyecto inmobiliario. El fiduciario le otorga la posesión al desarrollador a fin de lograr lo anterior. El fiduciario constituye el régimen en condominio sobre el inmueble, y el fiduciario perciba y administre los ingresos derivados de la renta o venta de unidades resultantes del proyecto inmobiliario. ¿Qué derechos tienen los fideicomitentes al constituir su fideicomiso?
El derecho a la reversión. Designar miembros del comité técnico. ¿Quién es el comité técnico? El comité técnico es un órgano colegiado en el que tienen representación justamente los participantes del fideicomiso. Son quienes van a instruir a la fiduciaria qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacer. Generalmente, pues, de acuerdo a las proporciones de participación en el proyecto, se designa el número de integrantes del comité técnico para que los intereses estén representados ante la fiduciaria de manera equitativa y justa. Designar y revocar fideicomisarios en segundo y posteriores lugares. Solicitar al fiduciario el otorgamiento de poderes para el cumplimiento de los fines o defensa del patrimonio. Convenir modificaciones al fideicomiso y vigilar la actuación del fiduciario. Hay una cláusula fundamental de rendición de cuentas, donde, repito, yo como fiduciario tengo la obligación de rendirles cuentas al fideicomitente respecto a la administración del patrimonio. ¿En qué consiste justamente la reversión del patrimonio o bajo qué premisas se permite? La reversión es la readquisición del patrimonio aportado al fideicomitente y es una facultad que se reservan estos. Dentro de sus fines se establecen bajo qué supuestos podría realizarse la reversión. Se sugiere por seguridad de las partes que la reversión del patrimonio esté condicionada a la conclusión del proyecto o bien, como en el caso anterior, puede darse el caso que no se obtengan permisos y licencias en el plazo establecido o en las condiciones acordadas al negocio, o que simplemente los permisos y licencias hayan salido distintos al modelo de negocio y por acuerdo entre las partes decidan concluir el proyecto, el fideicomiso. ¿Por qué se extingue? Porque cumple sus fines, porque el fin del fideicomiso se convierte imposible. Como lo mencionábamos, por ejemplo, no obtienes algún permiso o licencia, no tiene factibilidades, el inmueble pasa algo pues catastrófico o algún hecho de fuerza mayor, por hacerse imposible, por común acuerdo entre las partes, porque él o los fideicomitentes decidan revocar el contrato, o por renuncia del fiduciario o que haya sido removido por ser fiduciario sustituto. En este caso, la excusa o renuncia solo podrá hacerse por causas graves o a juicio de un juez. La renuncia no la puedo hacer yo fiduciario nada más porque sí, tiene que haber un fundamento y tiene que haber una designación de un fiduciario sustituto. Las características de un fideicomiso que se dé de alta de un fideicomiso de administración inmobiliaria sin IRFC. Se les llaman comúnmente transparentes para efectos fiscales. No se da de alta, no tiene efectos fiscales. Los efectos fiscales se quedan en los fideicomisarios de acuerdo a sus porcentajes. Cada fideicomisario factura su porcentaje de ingresos y recibe facturas por costos y gastos. Otorga el grado de seguridad necesario al proyecto. En este fideicomiso, el fiduciario no recibe contraprestaciones, no recibe ingresos, no recibe recursos. Únicamente tengo la propiedad, los fideicomitentes y fideicomisarios se encargan de gestionar y recibir, yo únicamente escrituro, al tener la propiedad de la tierra. En cambio, en un fideicomiso con actividad empresarial, forzosamente lo damos de alta ante Hacienda con un RFC. Se reciben los ingresos producto de la comercialización del proyecto. El fiduciario transmite las unidades resultantes a favor de los terceros adquirentes. Admite establecer el derecho de reversión. En todos los fideicomisos invariablemente establecemos el derecho de reversión, pero establecemos las premisas bajo las cuales puede aplicar. Es transparente para efectos fiscales que cada inversionista conserva su régimen fiscal. En este caso es necesaria la contratación de un despacho contable para efectos de cálculos de ICR y de IVA y presentar en su caso los pagos provisionales correspondientes. Determina el resultado fiscal y lo reparte en proporción junto con los pagos provisionales. Esto es súper importante. ¿Cómo operan las ventas y preventas en un desarrollo inmobiliario? Generalmente es por medio de dos vehículos que les llamamos preparatorios, ya sean ofertas de compra o promesas de compraventa. La oferta de compra es un acto unilateral donde el oferente justamente manifiesta su interés por adquirir cierto bien en cierto plazo bajo ciertas condiciones. Toda vez que es un acto unilateral,
La cantidad de dinero que llegue a entregar se recibe por concepto de depósito en garantía. En consecuencia, el desarrollador que reciba ese importe lo coloca, por así llamarlo, en una cuenta de pasivos porque no se considera ingreso hasta el momento en que perfeccionas la venta o que el desarrollador manifiesta su interés por efectivamente acepto tu oferta. Las responsabilidades es bien importante, como en todos los depositarios, siempre tienen responsabilidades de acuerdo a la ley y al Código Penal. Cualquier depositario tiene la obligación justamente de actuar diligentemente con aquellos depósitos que recibe. La promesa de compra-venta, ahí sí es un acto bilateral, no hay una entrega del bien del recurso, solo una obligación de celebrar a futuro un contrato de compra-venta. Puede haber depósitos, pero no pagos a cuenta. Ahí hablamos de la responsabilidad penal para el depositario por hacer mal uso de esos ingresos. Y no implica la acumulación de ingresos por lo que les menciono, que se considera un depósito en garantía. ¿Por qué esos depósitos en ofertas y promesas no se acumulan? Porque en la oferta es una manifestación unilateral del oferente y la promesa es solamente la voluntad de celebrar un contrato a futuro. Los depósitos se registran contablemente como un pasivo porque existe la posibilidad de que la oferta no sea aceptada o que el oferente se decida cancelar su operación y el depositario tiene la obligación de restituirle el depósito. Generalmente establecen una pena convencional, que es práctica, o sea, en la práctica es habitual. Establecen una pena convencional a cargo del oferente en el caso de que por voluntad y bajo ciertos supuestos decida cancelar la oferta. Los depósitos se registran como un pasivo y no existe una enajenación y el depósito recibido es considerado un pasivo. ¿Cuáles son las ventajas fiscales que tiene los desarrollos inmobiliarios? El diferimiento de ingresos, dado que los depósitos en garantía se aplican como ingreso hasta la celebración del contrato definitivo de compraventa. Las deducciones autorizadas, las establecidas en el artículo 30 de la ley del ICR. La compra del terreno que es exclusivamente para los desarrolladores, bajo la premisa que se destine para ser desarrollado y con la finalidad de venta. La opción no puede variar por un periodo mínimo de 5 años y pues aquellos gastos de urbanización. En la vida de los proyectos inmobiliarios hay diversas maneras en las que al final del día pueden obtener recursos para su proyecto y estos dos fideicomisos se pueden denominar como unos auxiliares o unos brazos para conseguir el objetivo y que los hagan bancables. En el caso del fideicomiso de garantía se aporta un inmueble justamente para efectos de obtener financiamiento. Contra una hipoteca, ¿qué beneficio puede tener un fideicomiso en garantía? Que en el dado momento del incumplimiento se ejecuta la garantía de acuerdo al proceso que se establece en el contrato de fideicomiso. Ese es el fin principal, garantizar el cumplimiento. El fiduciario llevará a cabo el procedimiento señalado en el contrato a fin de enajenar el patrimonio y con los recursos que se obtengan se procede justamente a cumplir las obligaciones garantizadas. En virtud de un fideicomiso de administración y fuente de pago, el patrimonio es distinto. El patrimonio consiste en derechos al cobro que puedan tener, llámese cartera, derechos al cobro de algún contrato de arrendamiento. Ojo, estos fideicomisos, repito, son auxiliares, les pueden ayudar justamente si ustedes tienen probablemente algún proyecto ya maduro que les esté generando rentas, que les esté generando ingresos, pueden ceder los derechos al cobro derivados de esos bienes y justamente se aportan a los bienes, se aportan al patrimonio del fideicomiso y el fiduciario que hace mes con mes cubre con el patrimonio del fideicomiso esas obligaciones de pago y si hay algún remanente se le restituye al fideicomitente. Esa es una opción que tienen justamente para bancarizar todos esos contratos de renta o contratos de donde se derive algún derecho de cobro. ¿Qué beneficios tiene? Da la certeza jurídica a los acreedores. La verdad, para los bancos es muy bien visto
que des en garantía o en prenda algún bien que esté fideicomitido. Les proporciona mayor seguridad porque, repito, como ya salió de la esfera patrimonial del fideicomitente, saben que está resguardado y que el fiduciario tiene la obligación, si hay un beneficio a favor de un tercero, de no moverlo. O sea, existe esa premisa o ese beneficio. Los tiempos de ejecución son más eficientes y el fideicomitente puede concentrar en un solo fideicomiso varios derechos al cobro, teniendo la opción de contratar un administrador maestro para llevar a cabo un control y seguimiento a la cobranza. ¿Qué conclusiones podemos dar de estos fideicomisos? Más que conclusiones, una observación. Comentábamos incluso hace unos momentos, y que era parte fundamental de la plática, el concientizarnos respecto al cumplimiento de la ley antilavado. Realmente ahorita es un programa muy severo y muy puntual, no es exclusivo de Banca Actinver, sino de toda la banca e incluso de aquellas personas que se dedican a actividades vulnerables, entre ellas ustedes como vivienderos se consideran como una actividad vulnerable. ¿Qué implica? Implica que justamente seamos responsables de tener todos nuestros expedientes completos y actualizados, tener identificados a nuestros clientes, con quienes realizamos operaciones, quienes nos compran, a quienes les facturamos, porque la verdad sí es una obligación, es algo en lo que tenemos que estar muy conscientes, porque siendo una realidad para nosotros como institución fiduciaria, sí nos hemos topado en ocasiones, sabemos que es información sensible, que no es fácil que te pidan el INE de tu cónyuge, tu RFC o la identificación de tu papá o qué sé yo, pero realmente no es algo exclusivo de los fiduciarios ni de un banco, es una ley federal, es decir, nos incumbe y nos compromete a todos, ¿verdad? Entonces nada más, sí, ese es un paréntesis para poco a poco sensibilizarnos a que la información se pide y obviamente en el caso de los fiduciarios tengan la certeza de que su información está debidamente resguardada. Como fiduciario tenemos doble secreto, el secreto bancario y el secreto fiduciario. ¿Por qué? ¿Qué implica? Que nosotros no podemos darle información de sus asuntos a nadie que no sea parte dentro de nuestro contrato. Entonces eso sí también es muy importante recalcarlo, ¿verdad? Que pueden estar tranquilos con el manejo de su información porque tenemos esa obligación ante ustedes, ¿verdad? Y la autoridad. El régimen fiscal que proponen los desarrollos inmobiliarios pues es bastante funcional, hay deducciones estimadas y es un vehículo que da certeza jurídica. Pues básicamente es todo. Me encantaría profundizar con ustedes en algunos fideicomisos pues que van más allá de los inmobiliarios, si me lo permiten. Como lo mencionábamos, hay una gama importante de fideicomisos y para nosotros es importante tener la oportunidad, como en este caso me la están dando, de poderles exponer los beneficios que tenemos. Incluso hablo por la institución de la cual yo vengo y pues también de mis colegas fiduciarios, que la verdad el fiduciario tiene una gama amplia. Los patrimoniales no se digan, ¿verdad? Que somos una alternativa justamente pues para resguardar sus bienes, para aplicarlos de acuerdo a las disposiciones que ustedes decidan, para vigilar y cumplir los fines que establezcan y repartir o entregar el patrimonio de acuerdo a las disposiciones que ustedes necesitan, ¿verdad? Los fideicomisos inmobiliarios realmente son el pan de cada día. Me atrevería a decir que prácticamente en Monterrey el 80 o 70% de los proyectos inmobiliarios son vía fideicomiso porque justamente les ofrece una alternativa para el desarrollador de no descapitalizarse y tener la seguridad de que va a invertir en un proyecto cierto. Y tiene cláusulas de salida, sobre todo, ¿verdad? Pueden prever bajo qué premisas pueden salirse del negocio, pueden incluso modificarlo. Oye, el fideicomiso se constituyó para cierto proyecto, pero ya no es viable. Vamos a modificarlo, se puede hacer. Entonces, definitivamente el fideicomiso es una herramienta
bastante amigable y pues es una opción que venimos a presentarles y que ojalá nos den la oportunidad de poder hacer sinergia con ustedes. En este caso, llegando a Torreón, veo hay extensiones importantísimas de tierra y tienen mucho potencial para desarrollar proyectos. El sector de parques industriales es importantísimo. Afortunadamente me toca ver la parte de Saltillo y la verdad están creciendo de manera exponencial. Lo mismo pasa pues en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana. Tienen un crecimiento impresionante en el norte y yo creo que es una oportunidad muy importante para poder crecer, para poder potencializar todo el banco de tierra que hay en Torreón y ahora sí que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, pues es todo. No sé si haya preguntas, con mucho gusto las atendemos. Sí, tenemos varias preguntas. Adelante. Una de ellas que nos hace llegar nuestro amable público es si un fideicomiso es embargable. Por muchos años les han vendido la idea de que el fideicomiso es inembargable. Sin embargo, es responsabilidad del fiduciario decírselos, ¿verdad? El fideicomiso, ¿qué se puede embargar? Derechos fideicomisarios. Es decir, puede llegar algún requerimiento de alguna autoridad, justamente en el sentido de gravar, por así llamarlo, derechos o qué bienes puede tener esta persona en fideicomiso. Se graban los derechos fideicomisarios, es decir, si hay un inmueble no se registra una hipoteca, la fiduciaria se encuentra imposibilitada para distribuir o entregar el patrimonio por mandato de autoridad. Eso sí es importante precisarlo porque por muchos años así se manejó que fuera inembargable y no es inembargable. Sí existe la posibilidad de que se graben o se traben derechos fideicomisarios, es decir, lo que haya dentro de la panza del fideicomiso. ¿Qué ventaja tiene? No se registra hipoteca, no se registra gravamen. La fiduciaria en sus registros va a poner una anotación de que cierta persona trae una contingencia legal y se hace la anotación y mientras no se resuelva, el fideicomiso se queda en pausa respecto a esos derechos. Eso sí es importante precisarlo. Gracias. Hay otra pregunta. Dicen, bueno, hay varias preguntas. ¿Cómo maneja un fideicomiso inmobiliario el riesgo sin comprometer la rentabilidad? ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver. Habla sobre cómo, si un fideicomiso puede, digamos, manejar un cierto nivel de riesgo sin comprometer la rentabilidad del proyecto. Pues básicamente ahora sí que en el fideicomiso, para cuando llegan nuestros clientes a constituirlo, generalmente ya llegan con un modelo de negocio debidamente estudiado. El riesgo ante el fideicomiso inmobiliario, ¿qué puede pasar? Que pueda haber algún derecho de un tercero respecto a los bienes que hayan aportado. Ese es el riesgo que pueden tener. La rentabilidad, nosotros como fiduciario no somos agente de cálculo, no hacemos ni garantizamos un rendimiento como tal. ¿Cuál es la seguridad que nosotros les damos? Justamente que se constituye un patrimonio autónomo. La rentabilidad nosotros no la podemos garantizar de un proyecto, ¿verdad? Eso ya le corresponde justamente a los fideicomitentes que elaboran su modelo de negocio. Hay otra pregunta sobre el papel que juegan los fideicomisos de administración inmobiliaria en brindar certeza jurídica a los inversionistas y menciona especialmente en un entorno en donde la elección de jueces podría influir en la interpretación de contratos y disputas patrimoniales. Claro. Generalmente los contratos preparatorios los celebra el desarrollador. Generalmente así es. Nosotros como fiduciario tenemos la responsabilidad justamente de llevar un inventario. Nosotros damos de alta nuestro sistema desde que ustedes aportan un polígono de mayor extensión y por eso es sumamente importante que en la vida del fideicomiso nos vayan entregando una rendición de cuentas respecto a salió un permiso, salió una lotificación, salió un acuerdo y justamente cuando constituyen el régimen en condominio, nosotros lo que hacemos es tener un inventario y sobre ese inventario nosotros vamos llevando el control de qué se va escriturando. Las escrituras en los proyectos inmobiliarios las firma la fiduciaria, tratándose de fideicomisos empresariales, y en consecuencia tienen esa certeza, ¿verdad?
pues esa garantía o esa seguridad. La fiduciaria debe de tener un registro y un inventario de qué hay dentro del patrimonio del fideicomiso. Otra pregunta de nuestro público es, entendí que los depósitos en garantía en promesas de compra-venta cuando existe un fideicomiso no entran en el fideicomiso. ¿Es así? ¿Y si esos depósitos pueden ser en efectivo? Volvemos al tema que ahorita mencionábamos de la ley antilavado. En el caso generalmente de las promesas de compraventa facultamos al desarrollador porque en la práctica común esos depósitos o esos recursos que llegan a dar las personas que tienen el interés de adquirir una vivienda o de adquirir un bien inmueble, justamente los entregan y el desarrollador los emplea en gastos preoperativos del proyecto, los emplea justamente en preoperativos en cuanto a movimiento de tierra, permisos, licencias y demás. Pero sí es importante recalcar que la persona, en este caso el desarrollador, al recibirlo, tiene la responsabilidad de responder por esos depósitos, porque si se llega a cancelar la promesa o la oferta, tiene la obligación de restituirlos. Y ese depositario es el obligado penalmente justamente a restituirlos, ¿verdad? Sí, hay algunas preguntas relacionadas con el traslado de dominio, pero una de ellas es, por ejemplo, si puede un notario exigir el traslado de dominio al patrimonio del fideicomiso previo a la elaboración de la escritura de transmisión. Un doble pago. No, en este caso no. ¿Qué cálculo hace el notario? Justamente las partes son las responsables, salvo el de actividad empresarial, del cálculo del ICR. En los fideicomisos de administración de inmuebles transparentes, el notario, cuando hay personas físicas, en automático hace el tema del cálculo del ICR y la retención, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales no se hace ninguna retención, pero no, el ISAI no lo pide. También preguntan, ¿en qué momento se puede realizar convenios modificatorios a los fideicomisos? ¿Y qué pasa si se termina el plazo del fideicomiso y hay operaciones por cobrar? ¿Es forzoso prorrogarlo? ¿En qué momento se puede modificar un contrato de fideicomiso? Durante la vigencia del contrato y de acuerdo a lo que esté establecido. Si es por todas las partes, por instrucciones del comité técnico. Generalmente en el fideicomiso las reglas las establecen bajo qué sí se puede modificar y qué no. Pero cuando existe la voluntad de todas las partes durante la vida del fideicomiso, sí se puede modificar y esas modificaciones tienen que ser aprobadas por el fiduciario. ¿Por qué? Porque el fiduciario inicialmente te autorizó la celebración de un contrato bajo ciertas premisas, pero si van a cambiar de manera radical, sí tiene que ir la aprobación del fiduciario. ¿Qué pasa si el fiduciario no está de acuerdo? Pueden ejercer el derecho a designar un fiduciario sustituto para efectos de que el fideicomiso no se quede en el limbo. La otra pregunta era, ¿qué pasa si concluye el tiempo, verdad? Si es necesario prorrogarlo o es forzoso prorrogarlo si todavía hay operaciones por cobrar. De hecho, el plazo que ofrece la ley es bastante amplio. Son 20 años para efectos de la vigencia del fideicomiso, que son bastante importantes. Y efectivamente tendría que celebrarse un convenio modificatorio para ampliar el plazo. Muy bien. Y la última pregunta, que por cierto también es una duda común, si solo se puede hacer en un fideicomiso para proyectos grandes o también se puede hacer para una casa, no sé, porque sí. Existe la idea de que solo es para proyectos muy grandes. Bueno, realmente en el fideicomiso no hay proyectos chicos ni proyectos grandes. Realmente para temas de fideicomiso ya atiende definitivamente a las necesidades que tengan las personas. Puede haber una situación personal, familiar o particular por la que requieran constituir un fideicomiso y sin duda tenemos clientes que aportan inmuebles para desarrollar 4, 3 viviendas, una nave, o sea, realmente no son proyectos de gran escala, ya ahí atiende a las necesidades en particulares de los fideicomitentes, pero sí se puede. Muy bien, pues vamos a darle un aplauso y un agradecimiento a Gabriela Martínez Vélez, subdirectora norte de fideicomisos en Actinver,
por esta exposición y por haber respondido a nuestras preguntas. No te vayas, Gabriela, porque te vamos a entregar un reconocimiento de uno de nuestros patrocinadores. Ébano Luxury in Wood. Ébano es una empresa lagunera con más de 11 años de experiencia, especializada en el diseño y fabricación de mobiliario personalizado de alta gama. Cada proyecto es único, creado con materiales de la más alta calidad, cuidando cada detalle de estilo, funcionalidad y durabilidad. Con un equipo experto y mano de obra local, Ébano se distingue por su innovación, atención al detalle y propuestas totalmente personalizadas. Ébano Luxury in Wood, orgulloso patrocinador. Recibimos a Rubén Aguiñaga, representante de Cocinas Ébano, quien le entrega el reconocimiento a Gabriela Martínez Vélez, subdirectora norte de Fideicomisos Actinver. Ahí está el reconocimiento, la fotografía. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, muchas gracias también a nuestra conferencista por esta información tan útil y valiosa que nos acaba de proporcionar.